Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que están ahora mismo conectándose al internet desde acá, desde Quito, Ecuador. Les saludamos y esperamos que el Señor añada una medida más de su gracia, de Él mismo en nosotros. Vivimos una situación tan delicada como nación, tan difícil, cada vez más, como dice el mundo, ya de mal en peor. Pero nosotros los que confiamos en el Señor estamos seguros en Él. Y esa es la convicción que nosotros tenemos. Recuerde que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que la iglesia en estos tiempos debe de estar tomando autoridad, posesión. Recuerden que el Señor nos dio su naturaleza. Ya no tenemos una naturaleza humana, terrenal, natural, sino que nos dio su naturaleza, la naturaleza divina de Dios. Y la segunda cosa que recibimos como cuerpo de Cristo, como iglesia, es una nueva posición. Así que cada uno de nosotros podamos manifestar que donde haya tinieblas, la luz de los hijos de Dios, que somos portadores de luz, se manifieste. La luz vencerá a las tinieblas. Así que todo plan diabólico de maldad será anulado en el nombre de Jesucristo, para que Dios dé luz, sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, a toda persona que está en autoridad, en eminencia, y que todo plan y estrategia del maligno de tratar de destruir, de hacer conflicto en la ciudad, en la nación, sea derribado y sacado fuera y llevado fuera de nuestros límites. Declaramos eso para el Ecuador: paz sobre todas las cosas, que el príncipe de paz reine en nuestros corazones, en la iglesia y sobre todas las cosas también en nuestras autoridades. Padre, te damos muchas gracias porque oramos en fe, convencidos de que la creación, la naturaleza fue diseñada por ti para que la naturaleza, la creación pueda obedecer a la voz de los hijos de Dios. De tal manera que la luz, la vida, la paz reine en nuestras ciudades, en nuestras naciones, donde quiera que un hijo de Dios, la iglesia, esté viviendo o esté reunida. En tu nombre, Señor. Te damos gracias porque en ti esperamos, en ti confiamos, Señor, cada día, de que tú añadas cada día más de tu vida, de tu luz en nosotros. Tú dices que mientras más luz haya en nosotros, más verdad haya en nosotros, más libertad tendremos en Dios. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Es una de las cosas que tan importante que nosotros estamos hablando y viendo, es cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la habitación de Dios, la morada de Dios, el edificio de Dios, vaya llenándose cada día más de esa luz, entonces viviremos como el Señor quiere que vivamos. Disfrutaremos de esa verdad, de esa luz que el Señor quiere que vivamos. Recuerda que nosotros como iglesia somos los que producimos, somos los causantes de transmitir esa vida que viene de Dios. Y es cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene conciencia o tiene cabeza. Y estamos hablando que cuando nosotros hablamos del Edén, es
una añadidura del hombre que lo llamó jardín, no es ningún jardín. La Biblia no habla de jardín. En capítulo 2 dice que en el jardín, en el Edén, o en Edén fue puesto el hombre. Y siempre se refiere al Edén. Entonces, cuando nosotros hablamos del Edén, hablamos de un lugar donde Dios y el hombre, escuche, es Dios y el hombre pueden convivir juntos. El hombre puede vivir sin problemas, sin ninguna necesidad de cosa alguna. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, donde el hombre no tenía problemas, donde el hombre, varón y mujer, no tenía ninguna necesidad, porque vivían en Dios, con Dios, donde los dos, es decir, el hombre y Dios, practican la misma vida o tienen la misma vida, la vida de Dios. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, dice, sopló en él vida o espíritu, la misma vida de Dios. Eso es muy importante que nosotros sepamos. Esa era o es nuestra eternidad pasada, presente y futuro. Recuerden que Dios vive en la eternidad. Para Él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Y ese es nuestro verdadero futuro. Y eso es muy importante tener en mente, porque hay mucha gente que tiene un futuro biológico y hace referencia y vive de acuerdo a ese pasado, biológico, en donde el pasado biológico de cada uno es peor que el otro. Pero cuando recobramos la memoria, nos damos cuenta que tenemos un pasado eterno, que antes que el mundo fuese, ya vivíamos o estábamos en Dios. Entonces, en Edén, tanto el hombre como Dios practicaban la misma vida. A eso, en la Biblia, se lo conoce como vida en el Espíritu, que es lo que los apóstoles mencionan vez tras vez, que vivamos en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es ser conscientes de que practicamos, tanto el hombre como Dios, la misma vida que tenemos de Dios. Y eso es muy importante. Así que cuando Dios creó al hombre, y esto tiene mucho que ver con ser cabeza, que es lo que estamos hablando. ¿Qué significa ser cabeza? Una de las tareas apostólicas no era sino definir bien las cosas, porque si nosotros no tenemos una definición clara de las cosas que la Biblia menciona, vamos a tener serios problemas y no vamos a entender jamás el Evangelio de Cristo. Cuando tenemos una mala definición o no conocemos una definición clara de lo que son los términos. Así que cuando Dios creó al hombre, y esto tiene mucho que ver con ser cabeza, cuando Dios creó al hombre, cuando el hombre fue creado para vivir en Edén, que es un ámbito, que es un bosque, no solamente es un jardín, es un bosque, es vivir en un ambiente donde la comunión con Dios permanente en el Espíritu era por raza. La comunión
entre Dios y el hombre también es lo que la Biblia lo llama la oración. La oración no es sino permanecer y tener comunión en el Espíritu con Dios. Por eso es que Dios nos da vida, la naturaleza misma de Dios, para tener comunión con Dios. Esa es la definición de la oración, en donde el hombre puede tener comunión con Dios. Por eso Pablo, el apóstol, dice, orando en el Espíritu, alabando, adorando a Dios en el Espíritu. Recuerde lo que Jesús habló con la mujer samaritana, cuando le dijo que el Señor está buscando varones y mujeres que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. El hombre natural, el hombre biológico, no puede adorar a Dios, no puede orar a Dios, aunque nosotros vemos en muchas religiones, cualquiera de estas sean católicas, evangélicas, mormonas, cualquiera, habla mucho de la oración que se están pidiendo a Dios y pidiendo a Dios y pidiendo a Dios, pero usted y yo sabemos cuál es el verdadero significado de la oración. Claro, habrá personas ahora mismo que digan, pero a mí me ha funcionado, pero yo sigo creyendo porque me ha funcionado. Y ahí tenemos las religiones que hasta el día de hoy hay. ¿Por qué cree que la gente sigue en las religiones? Ya sean estas católicas, mormonas o cualquier otra religión. Porque les funciona. Pero no todo lo que funciona es verdad. Eso es muy importante que usted y yo lo sepamos. No todo lo que funciona es verdad. Y la verdad es Cristo. La religión católica, como no le funciona un santo, se busca otro. Y si no le funciona, se busca otro. Algo le tiene que funcionar. Por eso se mantienen y creen en la religión, por ejemplo, la tradicional católica. Los evangélicos igual. A mí me ha funcionado, dicen. Y entonces se mantienen haciendo lo mismo y lo mismo que décadas o años atrás. ¿Por qué? Porque también a ellos les ha funcionado. Pero que de ahí sea la verdad es muy distante. La oración es la comunión entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si creemos en Cristo, si estamos en Cristo, estamos en esa comunión. Somos el cuerpo del Señor, estamos en esa comunión. Y podemos ver entonces, y podemos oír entonces, cómo vive la familia de Dios. Usted puede escuchar al Señor, usted puede oírle y ver al Señor. Recuerde a Jesús caminando aquí en la tierra. Él dijo, lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que yo oigo a mi Padre, eso mismo hago. Y cualquiera puede decir, como le dijo Felipe, ¿y a quién ves? ¿Y a quién oyes? Si nosotros no vemos ni oímos nada. Eso no es misticismo. Cuidado, hay mucha gente que practica el misticismo. El misticismo es saber algo y no estar seguro de algo. Y bueno, o viene de Dios o viene del maligno, o viene del diablo. Nosotros no practicamos ningún misticismo, ninguna filosofía, ni humana, ni teológica, sea natural, no, ninguna. Cristo solamente. Y Jesús dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, en este caso a Felipe, y todavía no conoces al Padre. Y hemos dicho que si nosotros con nuestros ojos espirituales no vemos a la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor no es una congregación, cuidado,
No, tampoco son todos los asistentes a una congregación, porque en una congregación hay personas que son invitados, vienen quizás presionados por alguien. No todos son iglesia del Señor. Hay algunos simpatizantes, hay algunos que están solamente de espectadores, o hay algunos que están infiltrados. Ver qué dice el pastor, qué hace el pastor, si hablan bien o en contra de tal o cual persona, del Estado, del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, no todos los que asisten a una congregación pertenecen al cuerpo de Cristo o son iglesia del Señor. Cuidado entonces. Pero en el Espíritu nosotros podemos saber quiénes son parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros en el Espíritu podemos ver a la iglesia del Señor, entonces podemos ver a Cristo. Porque Cristo está donde está su cuerpo. Su cuerpo no puede estar sin Cristo, la cabeza que es Cristo. No hay un cuerpo sin cabeza. No hay cabeza sin cuerpo. Entonces, donde está la iglesia, está el Señor. Porque cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, tenemos algo de Cristo. Pero si logramos ver o si seguimos viendo al que está a mi lado como un hermano o un asistente o un familiar, solamente estoy perdiendo de vista de ver a Cristo el Señor. Claro, si humanamente vemos al que está sentado al otro lado, vemos a un familiar, cónyuge, hijos, y conocemos las fallas, conocemos las debilidades, los defectos de cada uno posiblemente. Entonces comenzamos a limitar, decir tal vez le falta, no tiene, etc. Y cuando tiene de Cristo algo, entonces es la familia del Señor. Pero esto se ve en el Espíritu. Naturalmente, humanamente, es imposible. No se puede ver, no se puede reconocer quién es la iglesia del Señor. Por eso el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, el que se une al Señor, un espíritu es con Él y una posición. Así que la comunión que nosotros tenemos con el Señor se da por raza. Es decir, Dios y el hombre eran de la misma raza. Eso es lo que quiere decir en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Y cuando viene Cristo el Señor, nos hace ser parte de la misma raza. Así que tener la misma raza significa tener la misma ciudadanía, tener una misma patria. Y en esa patria todos sabían cuáles eran sus funciones. El hombre sabía cuáles eran sus funciones. Está detallado en Génesis capítulo 1, versículo 26. Podemos nosotros recordar cuáles eran las funciones del hombre. El Señor le dice: hagamos al hombre, hagamos plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno, pero se manifiesta en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso hagamos. Dios no tiene que consultar con hombre alguno, no tiene que pedir sugerencia a ningún hombre humano, sino al Hijo y al Espíritu Santo, el Padre. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando habla siempre de hombre, está hablando de la versión varón y de la versión mujer. A los dos, varón y mujer, los llamó hombre. Dice: conforme a nuestra semejanza. Y entonces las funciones: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Señoree, administre, gobierne. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y Dios dice, creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es muy importante, que es lo que Cristo el Señor, con su venida, con su sacrificio, con su muerte en la cruz, con su resurrección, con su ascensión y su impartición, regresó, dio al hombre y lo puso en el estado que tenía Adán en el comienzo. Y esto es muy importante que nosotros lo recordemos. Así que Edén era una fuerte realidad de dimensión. ¿En qué dimensión vivía el hombre? Sin ninguna necesidad, sin ningún problema, donde la comunión permanente era Dios y el hombre, varón y mujer. Eso significa Edén, el Edén de nuestro Dios, donde Dios y el hombre vivían sin problemas. Y de eso está en toda la Biblia. Y espero que usted lo vea. Por eso el apóstol Pablo siempre está orando para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Quiten los velos y podamos ver y entender sobre todas las cosas. Nada más que la Biblia, según época, según traducción, la va a ir llamando cada vez de otra manera. De otra manera. Pero sabemos que el Padre, Dios, creó todas las cosas. Por eso dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, por eso mismo, porque creó todas las cosas, Dios es cabeza. Y no es cabeza porque Él manda, es cabeza porque da vida. Recuerde, cabeza significa el portador de vida, el que da vida a todas las cosas, a otras personas. Y no solamente que Dios da vida, sino que también sirve. Por eso el que da vida también es servidor. El que da vida también es servidor. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y pronto vamos a hablar de lo que es un milagro, y que muchas veces los creyentes minimizamos o despreciamos o creemos que el milagro es algo que a mí en particular tiene que beneficiarme. Pero para Dios es totalmente diferente. Totalmente. Por ejemplo, es un milagro que estemos hoy día con vida. Los que están conectados, tal vez están en casa, los que estamos acá. Es un milagro que estemos acá, reunidos, aprendiendo. Por ejemplo, decíamos, Jesús fue a una casa de Pedro, donde en esa casa estaba su suegra enferma. ¿Cómo lo mira el hombre natural? ¿Cómo lo mira Hollywood? Porque proyectamos la vida de Jesús. ¿Cómo lo mira Hollywood? Bueno, dice que Jesús fue a la casa a sanarle a la suegra de Pedro. Pero ¿cómo lo mira Dios?
Eso es importante porque como Dios ve, como Dios piensa, así de distante, como es el cielo y la tierra, así de distante es el pensamiento entre Dios y el hombre. Y Dios, Jesús, había detectado, y a nosotros se nos ordena a detectar o discernir en el Espíritu qué es lo que adolece esta generación y que necesita un milagro. Y estamos viendo que el milagro no tiene nada que ver con nosotros, sino con otros. Y esto es muy importante. El milagro siempre eterniza. No es algo que solamente sea el momento temporal. Por ejemplo, las personas que Jesús resucitó, las personas que Jesús sanó, al fin y al cabo, volvieron a morir. Lázaro, por ejemplo, milagro, resucitó Lázaro, pero al final Lázaro murió. No está en medio nuestro. ¿O alguien lo ha visto a Lázaro? Está en una reunión, en una congregación. Murió. Pero ¿cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro al resucitar a la suegra de Pedro? Vio que en esa generación, o en la generación en la cual Jesús vivía, faltaba el servicio. Dice que al final la suegra se levantó y sirvió. Ese fue el milagro, de que una generación había perdido el sentido de servicio. ¿Por qué? Vivimos en un mundo donde queremos ser servidos. Yo espero que la gente me sirva, el otro está esperando también que le sirvan, y así todo el mundo espera que le sirvan. Entonces esa generación y esta generación perdió el servicio. Y Jesús restaura el servicio. Ese es el milagro. Cuando esta generación o la generación que vivimos se dedica a servir. Recuerdo otro caso, pero no es el momento, pero solamente voy a mencionar. ¿Recuerdan ustedes que Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Cómo lo mira Hollywood? ¿Cómo lo mira el hombre natural? Tenían lepra y 10 leprosos fueron limpiados, sanados. Pero ¿cómo lo mira Dios? ¿Cuál era la falencia de esa generación? La gratitud. La generación había perdido la gratitud, el dar gracias a Dios. Y viene uno. ¿Y qué dice Jesús? ¿Solamente uno? No fueron 10. Y solamente uno vino y dio gracias a Dios. Solo uno. Entonces vivimos una generación donde no somos agradecidos a Dios. Pensamos que lo merecemos. Claro, yo oré, yo ayuné, yo leí la Biblia, me lo merezco. Pero tenemos que ser agradecidos permanentemente, constantemente, las 24 horas a Dios. No sé cuántos dieron gracias al Señor por la vida que tienen, por la salud que tienen, por la familia que tienen, por la nación que viven, etc. Da gracias al Señor. Pensamos que lo merecemos, nos servimos alimentos porque creemos, claro, yo trabajé, yo me esforcé, yo. No, y no recibimos del Señor nada.
Esa es la generación que vivimos. Por eso vivimos o tenemos la nación que tenemos y la vida que portamos. Por eso el Hijo de Dios también es Cordero, el Cordero de Dios que fue inmolado. Pero también es el siervo, se lo conoce como el siervo sufriente, porque no es el que está, el Señor no estaba para liderar a las masas, para mandar a las masas, para ordenar a las masas, sino que está para que la vida de Dios vuelva en donde las tinieblas han traído muerte. Que es como que nosotros andamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Sin Dios, sin fe y sin esperanza. Andábamos en tinieblas, en muerte. Por eso dice la Biblia, los apóstoles, que nos trasladó el Señor de las tinieblas a la luz admirable de Cristo el Señor. Porque estábamos muertos en tinieblas, en la oscuridad. Entonces el apóstol Pablo dice, si los seres humanos quieren salvarse, no busquen en nada, busquen de dónde fueron destituidos, busquen de dónde fueron sacados. Toda la humanidad, todos, absolutamente todos. Dice que en Adán todos desobedecimos al Señor. En Adán todos estábamos, aún antes de nacer, ya existíamos en Adán. Así que el hombre no tiene que volver a la historia que él mismo escribió. Recuerden, la Biblia fue escrita por hombres. Y el hombre no tiene que volver a la historia. Recuerden que la Biblia la leemos en forma circular. Cuando empezamos a leer Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando terminamos este libro en Apocalipsis 22, dice que el Señor creó cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis significa correr el velo. Y cuando terminamos de Apocalipsis 22, nos encontramos con Génesis 1, donde Dios crea los cielos y pone al hombre. Pero para que el hombre no cometa los mismos errores y vuelva a Génesis 3. Cuando entendemos esto, recién somos los obreros aprobados que anda el Señor. Nos convertimos en siervos aprobados, en obreros aprobados. Así que el hombre no tiene que volver a la historia que él mismo escribió en Génesis capítulo 3. Así que el futuro de nuestra nación, de nuestras naciones, donde quiera que usted se encuentre, no está en algún momento de la historia, de acuerdo a los políticos, de acuerdo a quien gobierna, de acuerdo a quien dirige las naciones. No están en manos de ellos el gobierno, el destino de las naciones. Si no, veamos la historia. Y en la historia encontramos cada uno de mal en peor, donde hay más oscuridad. Así que el hombre, varón y mujer que nos encontramos, la generación, deben averiguar dónde y de dónde fue destituido. Eso es muy importante, porque allá volvemos y tenemos que saber de dónde salimos para regresar allá. Si no quiere, volvemos allá, pero para no ser más destituidos. Así que el hombre fue destituido de la
ecología del ambiente, del hábitat, donde Dios y el hombre se comunicaban. Así que no es que fuimos destituidos y ahora nos reunimos en una congregación o en una iglesia para tener una religión, ni tampoco nos reunimos para tener una sola fe, como muchos hablan, ni para estar unidos en un hogar o lugar geográfico, sino que es un Edén, un ámbito, una ecología de Dios. Y el hombre fue destituido de aquella ecología de Dios, donde Dios es el dador de la vida, donde el hombre vive, disfruta esa vida que tiene de Dios y que no le pertenece. Nosotros tenemos una vida nueva que no nos pertenece, sino que es de Dios. Esa es la gran diferencia. Y por eso, solamente por eso, deberíamos de vivir agradecidos. Constantemente, desde que abrimos nuestros ojos hasta que cerramos, Señor, gracias por esa vida que portamos, que disfrutamos. Si somos conscientes de eso, hermanos, tan solamente ser conscientes, eso va absorbiendo la vida, tu vida, la que el doctor te dice que no sirve, que está mal, que no funciona, que ya te vas a morir, vas a padecer, porque no eres consciente de la vida que tienes, sino que eres consciente de la vida misma que tú tienes, que es la que el médico te dice por los exámenes que realiza. Esta es donde tu vida está mal, no sirve, está de peor. Porque no somos conscientes de la vida que portamos y que no es nuestra, sino que es la vida que hemos recibido del Señor. Por eso Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida, para que reciban vida, y esta vida es eterna y es en abundancia. Agradecidos. Hay muchos creyentes que no son agradecidos, andan quejándose, lamentándose y esperando que algún día Dios haga el milagro. Cuando es un milagro que tú entiendas estas cosas, eso ya es un milagro. Que esta generación entienda estas cosas, eso ya es un milagro. ¿De dónde el hombre fue destituido? Eso es muy importante, averiguar de dónde fuimos destituidos. De un Edén, de una ecología, donde Dios es el dador de vida y el hombre vive esa nueva vida que ha recibido de Dios, que no le pertenece al hombre, sino que es de Dios. El libro de Romanos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre fueron constituidos, y muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un hombre, Adán y mujer, Adán y Eva, varón y mujer. Así que primeramente fuimos destituidos. Eso es importante. Destituidos. Y esa palabra destituidos allí es legalidad. Destituir. Destituir. Y no es que un apóstol, un profeta o un pastor dijo: eso es pecado, cuidado. No.
sino que está hablando de una destitución de legalidad. Eso es importante, porque la religión dice, porque el hombre pecó, entonces el hombre fue destituido. No, no, no. Es diferente cómo tenemos que leer y entender las Escrituras. Dice que la destitución, el sacar fuera de un ambiente de Dios, eso es una destitución de legalidad. Por eso, cuando a Cristo se lo nombra con diferentes calificativos, uno de esos calificativos para nuestro Señor, para nuestro Cristo, es abogado. Por eso se le conoce al Señor como nuestro abogado. Él es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque es un trámite que tenemos que hacer. Es un trámite que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Desde que habitamos en este cuerpo, nosotros operamos en una naturaleza destituida. Contra una naturaleza que tiene que ver con, dicen las Escrituras, la desobediencia de un hombre por la desobediencia de un hombre, en este caso era Adán, pues un varón y mujer, muchos fueron constituidos. Eso dice Pablo. Lea bien la Biblia. Muchos fueron constituidos. Primero habla de destituidos, luego constituidos. Así que el pecador no es alguien que falla moralmente, sino que un pecador es alguien que no tiene la legalidad para entender su diseño y el propósito eterno de Dios. Toda religión, la religión tradicional, católica, evangélica, piensa que cuando hablamos de pecado estamos tratando de un problema moral. Y todo tiene que ver con la moralidad. Y cuando uno se convierte supuestamente a Cristo, tiene que cambiar su moral. Antes era y nos preocupamos tanto de la moralidad. Y pensamos que de eso se trata. Tienes que ser santo, tienes que hacer esto, tienes que ser, y entonces el hombre está luchando y luchando. O sea, tienes a Cristo, pero tienes que ser más santo, pero tienes que ser más esto, más moral. Hebreos capítulo 11 nos habla de aquellos hombres del Antiguo Testamento, de la ley antigua, que fueron hombres de fe. Y ahí lo nombra, por ejemplo, hemos visto el caso de Abraham. No era el mejor hombre moralmente. Vemos el caso de Salomón, ahí está en los registros, en el álbum de fotos. Tuvo tantas mujeres, tantas esposas. Vemos el caso de Sansón. Claro, decía, nadie quiere a Sansón, a Salomón como pastor, ¿verdad? En una congregación, porque moralmente no eran hombres calificados. Para nosotros, destituidos. Ahí se encuentra Rahab y así otros personajes. Y sin embargo, eran hombres de fe y se salvaron por esa fe. Porque no se trata de moralidad. Ahora, claro, no significa que con eso estoy diciendo, entonces tú tienes a Cristo y haz lo que tú quieras. No, tampoco eso. Estoy diciendo que si tienes a Cristo, Él te va a guiar, Él te va a mostrar para que hagas la voluntad de Dios, nada más.
Pero si has fallado, levántate. Él es tu abogado, tu mejor abogado. No te quedes ahí postrado. De eso se trata. Y vivir en otra temporada, que es en el nuevo pacto del Señor, en el pacto de gracia. No para hacer o vivas tú en desgracia, sino en la gracia de Dios. Eso es muy importante. Y de eso tenemos que tener claro, muy claro. No estamos manipulando a nadie de ninguna manera, ni engañando a nadie. Se trata de legalidad. Todo es legalidad. ¿Para qué necesitamos un abogado? Si no hay un litigio legal. No es solamente para membrete, o poner de llavero, o poner de cuadro. Tú necesitas un abogado porque es un trámite legal que tienes que hacer. Si no, no. ¿Para qué? No hay sentido, no hay propósito. Entonces, si nosotros no nos salimos por el entendimiento de pecador, nunca vamos a entender absolutamente nada de lo que la Biblia nos da. Nada. Porque nosotros fuimos no llamados dogmáticamente pecadores, sino que fuimos constituidos. Y aunque la constitución de las naciones de los hombres pueden ser violentadas por presidentes, ¿cuánto hemos escuchado nosotros? O asambleas o congresos, hemos escuchado que han violentado la Constitución. El gobernante ha violentado la Constitución. Y entonces hay que cambiar la Constitución. Aquí estamos hablando de una nueva Constitución que hay que cambiar. Y cada 100 años hablan los políticos, se cambia la Constitución, porque aquella Constitución que teníamos desde el año 1900 a 2007 ya han envejecido, han cambiado, etc. Muchas razones, simplemente porque no les gusta también. Entonces cambiamos la Constitución. Pero amados, cuando Dios destituye a alguien, lo destituye, punto. No tiene que dar ninguna explicación. Lo destituye. Pero cuando Dios constituye, es decir, cuando Dios ya no destituye, sino constituye, y cada uno de nosotros hemos sido constituidos. Nadie, absolutamente nadie, puede alterar el trono de Dios. Nadie. Nadie puede cambiarlo. Nadie puede anularlo. Absolutamente nadie. Aunque haya muchos pastores que desde el púlpito, o apóstoles desde el púlpito descalifican, destituyen, nadie, absolutamente nadie. Nadie puede alterar lo que Dios constituyó. Pero, ¿qué está buscando Dios aquí en la tierra? ¿Qué es lo que está buscando Dios en esta nación, en las naciones de la tierra? Lo que Dios está buscando es una generación de creyentes. Recuerda que la generación, estamos hablando desde el que nace hasta aquel hombre que está a punto de marcharse, despidiéndose. Esa es la generación de creyentes. Que la vida de estos creyentes, de esta generación, esté constituida en la verdad. Él dijo, Jesús, yo soy la verdad, yo soy el camino. Que esta generación esté constituida en la verdad por la que Cristo transitó un camino. Él dijo, yo soy el camino. Cristo transitó un camino como hombre. Vino en forma de hombre
para que nosotros también lo transitemos como hombres, varones y mujeres, y podamos recobrar esta constitución de una nueva naturaleza, para que tú y yo podamos recobrar esta nueva constitución, de esta nueva naturaleza. El apóstol dice, porque así, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, constituidos. No dice llamados. No dice identificados. Tampoco dice dogmatizados. Es decir, el hombre, tú, no tienes un problema con Dios. Tú no tienes un problema conmigo, el pastor, el apóstol, el profeta. Tú y yo no tenemos problemas con la nación que nos ha tocado vivir, sino que tenemos un problema de constitución. El problema del hombre es la constitución. Dice el apóstol, así también, y esa es la palabra más importante de este versículo, así también como fui constituido pecador, dice, por la desobediencia de uno, los muchos serán, o más bien, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, que es Cristo. Es decir, nosotros no somos el fruto de una experiencia, sino que somos el resultado de una constitución. Por eso es que nuestra vida está constituida en Cristo el Señor. Esto es muy importante que lo entendamos. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, Él decía, yo soy el camino. Y algunos preguntaban, ¿y a dónde? Es decir, a sacar a esta raza no constituida, que éramos tú y yo, la cual también era Cristo, porque Él había nacido en forma de hombre, de la simiente de David. Por lo tanto, en Jesús de Nazaret estaba operando esta realidad también. Por eso dice, hijo de David. Jesús vino como hombre. Y aunque su vida fue el Cordero de Dios, sin mancha, su constitución, por eso fue tentado, por eso fue llevado al desierto y fue probado, porque era una guerra legal. Escuche, era una guerra legal. No era una guerra emocional, sino hablamos de legalidad. Por eso la Biblia es nuestra constitución y habla de legalidad. No es emocional, como muchos lo miran, lo ven. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? ¿Cuántas veces las personas han leído la Biblia? ¿Cuántas veces las personas han visto la película de Jesús como lo mejor y han llorado pensando que se trata de emocionales tanto? ¿Cómo sufrió nuestro Señor? ¿Cómo le martirizaron? Ay, qué pena que me da, ¿verdad? Y comenzamos a llorar y a lamentarnos, porque pensamos que
la Biblia, la vida de Jesús es emocional, sentimental. No era una era de quién llora y quién no llora, quién ora y de quién no ora. Siempre me acuerdo, alguien hacía la pregunta a un pastor, decía, ¿y usted cuánto tiempo lleva o dispone en la oración cada día? Porque decía esta persona, ¿no? Lloro 3 veces, otros querían ganarle, lloro 4 veces, más que Daniel, al día. ¿Y usted qué tiempo ora? No le veo en las reuniones de oración. Nunca entendieron el Evangelio. Si estás en oración, gloria a Dios. Si no estás, gloria a Dios. Pero lo importante es que estés en el Espíritu orando las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Eso es lo más importante. No que estés en reunión. Hay mucha gente que no está ni en la reunión ni orando. Peor todavía. Peor todavía. Por eso, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, dice que no fue llevado por el diablo. Lea bien el pasaje. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu, no por el diablo. Porque cuando uno va a la tentación, dice, es que el diablo, es que el diablo, es que el... Dice que en la tentación de Jesús, nuestro Señor fue llevado por el Espíritu a la tentación. Eso dice la palabra, dice su Biblia. ¿Por qué? Porque era una guerra de constitución, era una guerra de legalidad, no emocional, de legalidad. Era la reunión, si se quiere, para mirar hoy en nuestros días, contextualizar, ejemplo terrenal. Era la reunión, por ejemplo, de la Cámara Legislativa, de la Cámara de Senadores, todos estaban allí. La Cámara donde había los senadores y donde estaban los legisladores, los que legislaban la ley. Es decir, hoy parece la Cámara de Senadores, pero claro, la Cámara con C, minúscula, no con mayúscula. Donde dicen, bueno, y luego de la reunión hay que comer. ¿Qué hay que comer? Esas son las cámaras, ¿no? Bueno, y aquí nos vamos a comer, ¿verdad? Con minúscula. No de senadores, estamos hablando con S, minúscula. Era una guerra de legalidad. Era una guerra donde se libraba una batalla legal. Eso fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Era una batalla legal, porque el hombre fue destituido y tenía que ser constituido. Destituido y constituido. Eso dice la Biblia. Pablo lo aclara. Por eso, en la tentación, las tinieblas no aparecieron con nada que no tenga que ver con la constitución del hombre. La pregunta es, ¿cuál fue la tentación? El enemigo le dice a nuestro Señor Jesucristo, si tú, postrado, me adoras, todos los reinos de esta tierra te los voy a entregar a ti, te los voy a dar. ¿A quién le puede importar más la adoración, pregunto, que los reinos de la tierra? Piensa por un momento. A casi nadie en la tierra. Pero hoy se predica más del reino del poder, de cómo tú puedes conquistar al mundo. Y tú tienes que conquistar esta nación, esta tierra, este mundo.
Y si hay alguien que está claro, que es consciente, que tiene cabeza, ¿qué es lo que vale? Dices que esta tierra vale mucho, este gobierno vale mucho, tanta plata me puedo meter. Ese es el diablo. Dice el diablo, el enemigo, si me adoras. Y el hombre dijo, ya lo hice. Si tú quieres ser igual a Dios, el día que de este algo comes, vas a ser igual a Él, me vas a obedecer. Si me obedeces, si no me obedeció, ya lo hizo. El diablo sabe que la destitución del hombre, que es la destitución de la gloria de Dios, de la comunión con Dios, del hábitat con Dios. Y el daño más grande que el hombre perdió en el Edén de Dios es que el Edén de Dios perdió los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es que claro, pensamos que adoración tiene que ver o se trata de cantar al Señor. Y cuán errados y equivocados estamos. Adoración no se trata de que tú tengas buena voz o no tengas buena voz, o vayas a una reunión y cantes las canciones o no cantes las canciones. Significa que estás adorando o no estás adorando. No significa eso adoración. Jesús dijo, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre está buscando. Es decir, el hombre fue destituido de la adoración a Dios. Y eso fue legal. O eso habla de legalidad. Adoración significa postrarse, inclinarse. Y vemos que este mundo anda postrado, inclinado ante el hombre, el sistema. Pero en Edén, el hombre se inclinaba, se postraba, obedecía a Dios, sobre todas las cosas, a Dios. Eso es adoración, no es cantar solamente, sino es inclinarse, vivir una vida agradecida al Señor. Espero que entendamos esta verdad. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das. Permite que tu Santo Espíritu traiga mayor claridad, luz a nuestras vidas sobre la legalidad de Dios. Saber que fuimos destituidos de ese ámbito, de esa comunión. Pero al venir Cristo fuimos constituidos, otra vez restablecidos, al lugar donde nunca debimos de salir ni de separarnos. Para eso vino el Señor. Para eso luchó una guerra legal, en donde por la legalidad de Cristo fuimos constituidos hijos de Dios, familia de Dios, pueblo de Cristo, iglesia. Ayúdanos a entender esta verdad. Te lo pedimos
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos animarte, los días sábados estamos también reunidos, los domingos estamos reunidos en vivo y en directo a partir de las 9:30 de la mañana. Te esperamos. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separarás.